Pedro Ferriz Híjar. Cada vez estamos más cerca del proceso electoral. Ya van a ser pues escasamente una semana en donde ya dentro de días sabremos qué va a pasar en nuestro país y creo que aquí debe de haber cierta incertidumbre. Si me lo preguntan a mí, a nivel personal, yo veo en el futuro cercano de nuestro país una confrontación. No estoy hablando de que vamos a salir a las calles, ni que va a existir una revolución armada, ni un intento de derroque como muchos de la Cuarta Transformación alegan. Nos van a robar la elección, va a haber un fraude, los constantes ataques del INE. No. Sin embargo, va a haber una falta de reconocimiento de las elecciones mexicanas. México cuenta con una democracia bastante precaria y sobre todo se ha sido demostrado que la democracia mexicana es endeble, es frágil ante las acciones de un hombre que llegó al poder por la vía democrática y que ahora se pretende quedar en el poder, atropellando esa misma democracia que lo vio llegar. Y es la historia de todos los pequeños tiranos, de todos los dictadores que llegan democráticamente a los puestos y que se embriagan de poder, que comienzan a vivir sus realidades paralelas, verdades inexistentes, a medias, disfrazando de apertura en los procesos de comunicación, cuando lo único que demuestran es que las cosas no son como ellos las pintan. Dice un dicho que el león piensa que todos son de su condición. Cuando vemos en últimos días todos los reportes que nos presenta la Presidencia de la República, las mañaneras del presidente, vemos una constante. Y la constante es la mentira, la constante es la denostación, la constante es los otros datos. Ante una realidad no solamente palpable, visible, se siente en todos los sentidos. La economía está claramente destrozada. México, aunque no tenía el mejor de los crecimientos económicos en los últimos sexenios, venía creciendo establemente, pero tenía un crecimiento. No era el mejor de los crecimientos, pero era un crecimiento. Vemos hoy a nuestro país con 3 años de distancia a 6 años de distancia y vamos a ver que esta curva de crecimiento económico mexicano se ha ido hacia abajo. Después viene el proceso de la pandemia que acaba de hundir todas las posibilidades de nuestro país de salir adelante ante un gobierno que en lugar de buscar apoyar, en lugar de buscar sacar, decidió irse por el discurso del populismo. El discurso que, de cierto modo, una parte del pueblo mexicano, ese pueblo que todavía tiene confianza en ese Andrés Manuel, quería escuchar. Cuando le dices a los mexicanos que no habrá más endeudamiento, cuando le dices a los mexicanos que ya no existe la corrupción, cuando les dices a los mexicanos que ya no hay vínculos con el crimen organizado, cuando le dices a los mexicanos que se acabaron los privilegios, que se acabaron las condonaciones fiscales, que se terminaron con los monopolios y oligopolios, y después los volteas a ver. Desde la observación estudiada, que eso es muy importante. La observación estudiada, no desde el populismo, sino desde los números, desde las teorías, desde las leyes, desde la observación de aquella persona que tiene la capacidad de hacerlo, porque hay que ser sinceros. A las personas que gozan de esa ignorancia no culpable mexicana, porque así la quiero poner, una ignorancia no culpable. No es su culpa que no tengan acceso a una buena educación. Pero esa ignorancia no culpable mexicana nos lleva a poder engañar, a marear con números, con cifras, con presuntas acciones. Gobiernos, por ejemplo, que creen que dentro de su actuar está el invento de los programas sociales.
Ellos crearon los programas sociales mexicanos, cosa que no es cierto. A lo largo de los gobiernos mexicanos, esos gobiernos neoliberales que tanto ataca el presidente Andrés Manuel López Obrador, han sido los fundadores de los programas sociales que hoy vemos implementados, con la salvedad de que durante este gobierno se elevaron al cuarto constitucional para hacerlos de carácter obligatorio, cosa que dentro de todo puede ser rescatable. Algunos programas, que no todos. Gobiernos como el de Andrés Manuel López Obrador, que te habla de una apertura económica ante la fuga enorme de capitales que, según, nuevamente, las mentes estudiadas que ven estos indicadores, ven sobre ellos la fuga del 25% de la inversión extranjera directa que llegaba a nuestro país. Sectores abandonados como el del sector turismo, por ejemplo, que tanto importa a los mexicanos, ya que representaba el segundo ingreso más importante. Apuestas hacia el pasado, como las apuestas petroleras. Y cabe la pena mencionar, ahora con la compra que se acaba de hacer de esta refinería de Deer Park en los Estados Unidos, la reacción de estos mismos expertos económicos, como la empresa Moody's, esta calificadora, que inmediatamente en el momento que Petróleos Mexicanos toman las acciones de esta refinería en los Estados Unidos, baja su calificación, a pesar de tener una deuda de casi $1,000 millones, la refinería como tal. El simple hecho de que los tentáculos de la Cuarta Transformación tocaran esa refinería le llevó a las calificadoras internacionales a bajar la calificación ante el pobre desempeño que tiene una empresa mexicana que seguramente estos tentáculos que la tocarán acabarán con lo poco que quedaba de ella. Eso habla muy mal del gobierno mexicano. Habla muy mal de la estrategia, habla muy mal de la administración, porque los gobiernos no solamente están ahí para hablar de campañas electorales, no solamente están ahí para ofrecer promesas sin sustento. Los gobiernos que nosotros elegimos y a las personas que nosotros elegimos para llevar las riendas del país, llámese de los titulares del Poder Legislativo y Ejecutivo, ya que el Poder Judicial no es por voto popular, estos dos tienen la gran importancia de llevar las riendas del país, pero sobre todo de administrarlo. Y esa administración no ha sido llevada a cabo. Se nos habla de los enormes ahorros que se han dado en términos del combate a la corrupción, cuando la corrupción ahí sigue y los ahorros no se han presentado. Lo que sí se ha presentado ha sido la desaparición de fondos, como los fideicomisos que se tenían y que se echaron mano de ellos. Pero ¿qué va a pasar dentro de los próximos años? ¿Qué va a pasar cuando hayas acabado con todas las arcas de dinero que tenía el país y tengas ahora sí que echar mano de esos electores porque ya no te queda de dónde robar? Porque todo lo que se pudo ahorrar en gobiernos anteriores y que se pudo poner en ciertos fideicomisos o en ciertas instancias o instrumentos fiscales ha sido desaparecido en aras de la transparencia que acaba siendo más opaca. Hablar de la vinculación de un gobierno mexicano con el crimen organizado es irse directamente a las entrañas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Personajes, como lo hemos dicho en estas últimas semanas, como Manuel Bartlett, buscado por los Estados Unidos por asesinato, por el crimen organizado. El caso de Carlos Lomelí, que ahorita intenta desesperadamente desvincularse de lo que tiene en los Estados Unidos también acusaciones directas ligadas al narcotráfico, en donde hay sentencias legales. Casos como el de Félix Salgado Macedonio, en donde Acapulco, durante su presidencia municipal en Acapulco de Juárez, estuvo destrozado por los cárteles de la droga, no se diga lo que sucedió a nivel estatal. Hablar de querer un México mejor tendrá que llevar consigo la eliminación de un partido político que lo único que nos ha dejado ha sido destrozos.
Seguramente estas elecciones van a tener que ser disputadas en las Cortes y es ahí en donde una de las salvaciones más importantes que tendremos los mexicanos, previo a un choque más importante que el que se pudo haber gestado o que se podrá gestar, será la instancia judicial. Vamos a tener que probar la moralidad, la probidad y la responsabilidad de los jueces mexicanos en todas las materias ante el embate que se viene en días próximos. Yo soy Pedro Ferriz Híjar. Hagamos historia. Pedro Ferriz Híjar.